Volumen de los gases. El volumen es una cantidad escalar que expresa la cantidad de espacio tridimensional encerrado por una superficie cerrada. Por ejemplo, el espacio que ocupa o contiene una sustancia, sólido, líquido, gas o plasma, o una forma tridimensional, por ejemplo formas cúbicas como las que modelan las siguientes ecuaciones. El volumen de un prisma rectangular regular es igual a elevar a la tercera potencia uno de sus lados, ya que todos son iguales. El volumen de un prisma rectangular de base cuadrada y altura es igual a multiplicar su área A por su altura h. El volumen de un prisma rectangular de lados es iguales resulta de multiplicar las medidas de sus tres aristas. Recuerda que, de las tres figuras anteriores, el único que recibe el nombre de cubo es el de lados iguales. Los demás, aunque los llamamos cubos coloquialmente, son formalmente definidos como prismas rectangulares. El volumen de una esfera perfecta es de 4/3 por la constante pi por el radio r elevado al cubo. El volumen de una pirámide es de 1/3 del producto del área de la base por la altura h. El volumen de un cono es semejante al de la pirámide, solo que la base es circular, no cuadrada, por lo que su volumen es 1/3 de pi por el radio r al cuadrado por la altura h. El volumen del cilindro es semejante al anterior, solo que eliminamos la constante de 1/3, resultando él en el producto triple de pi por el radio al cuadrado por la altura h. El volumen a menudo se cuantifica numéricamente utilizando la unidad derivada del psi, el metro cúbico. El volumen de un contenedor se entiende generalmente como la capacidad del contenedor, es decir, la cantidad de fluido, gas o líquido, que podría contener el contenedor, en lugar de la cantidad de espacio que desplaza el contenedor en sí. A las formas matemáticas tridimensionales también se les asignan volúmenes. Los volúmenes de algunas formas simples, como las formas regulares, de bordes rectos y circulares, se pueden calcular fácilmente usando fórmulas aritméticas. Los volúmenes de formas complicadas se pueden calcular con cálculo integral si existe una fórmula para el límite de la forma. A las figuras unidimensionales, como las líneas, y las formas bidimensionales, como los cuadrados, se les asigna un volumen cero en el espacio tridimensional. El volumen de un sólido, ya sea de forma regular o irregular, se puede determinar mediante el desplazamiento de un fluido. El desplazamiento del líquido también se puede utilizar para determinar el volumen de un gas. El volumen combinado de dos sustancias suele ser mayor que el volumen de una sola de las sustancias. Sin embargo, a veces una sustancia se disuelve en la otra y en tales casos el volumen combinado no es aditivo. Diseños experimentales. Hasta este punto es evidente que medir el volumen de un gas es importante para poder determinar su presión como lo hizo Torricelli. Sin embargo, vale la pena evaluar otros diseños experimentales para su evaluación. La medición del volumen de gas contribuye a los estudios sobre las velocidades de reacción y la viabilidad comercial de los procesos químicos y bioquímicos en los que un gas es un subproducto. Además, también se requiere la medición de volúmenes de vapores para la determinación de pesos moleculares de líquidos volátiles mediante el método Vector-Marr. En comparación, la medición de volúmenes de líquidos es más simple, ya que un líquido se puede medir con un cilindro graduado, un matraz volumétrico, un balón aforado, una bureta, una pipeta o un vial graduado. Esto es posible porque los líquidos adquieren la forma del recipiente de medición y el nivel del menisco se puede observar con precisión y sin dificultad, pues, aunque muchos son volátiles, la pérdida de volumen solo se aprecia después de que ha pasado mucho tiempo, de horas a días.
Los volúmenes de líquido se ven influidos de manera insignificante por los cambios de presión, pero los cambios de temperatura tienen un efecto significativo, por lo que es esencial especificar la temperatura de medición. Las mediciones de volumen de gases, por otro lado, no son tan simples ya que la mayoría de los gases son invisibles y sus volúmenes dependen significativamente tanto de la temperatura como de la presión. El problema más grave es que los gases se escapan, por lo que es fundamental diseñar un cierre hermético que impida el escape. El volumen de gas informado sin especificar estos dos parámetros no tiene significado. Desplazamiento de gases. Imagina que necesitas hacer un experimento de laboratorio donde se genera gas hidrógeno y necesitas medir su volumen, pero dado que es un gas, no lo puedes medir con un instrumento volumétrico a menos que resuelvas inconvenientes como A. Sellar herméticamente el hidrógeno. B. Pero de una manera que permita medir su expansión. C. Y con una manera de trasladar el hidrógeno desde el reactor hasta el instrumento de medición. La técnica de desplazamiento usa agua como medio sellante, y su afore con respecto a una burbuja de gas formada en su interior a medida que transcurre la reacción como medio de medición, y una manguera de volumen despreciable que permite transferir el gas formado desde el reactor hasta la burbuja en formación. La burbuja puede formarse dentro de un instrumento volumétrico graduado como una probeta invertida. Debe tenerse en cuenta que el gas acumulado en la probeta estará contaminado por una fracción de vapor de agua, la cual debe medirse en experimentos de estandarización. En la sección de gases húmedos veremos cómo se efectúan esos cálculos. Sabemos que este diseño experimental estaba disponible para los filósofos naturales y alquimistas, como mínimo, para el siglo XVII debido a que una variación de él fue empleada para determinar la producción de gas por parte de las plantas como producto natural del proceso de fotosíntesis y que recibe el nombre de experimento de Senevier. Tratar de comprender qué obtenían las hojas del agua en la que estaban sumergidas requería más que observación. Se necesitaban experimentos. Aquí iba a ser el interés de Senevier por la química y su voluntad de experimentar con productos químicos lo que proporcionó la clave de su éxito. Así queda patente en sus Memoires physico-chimiques de 1782, más aún en sus Recherches de 1783, y también en un tercer libro publicado 5 años después. Más interesante aún, la lectura de este libro ilustra que la propia forma de Senevier de hacer experimentos ayudó a abrir una nueva forma de investigar un sistema vivo, la hoja, al someterlo a tratamientos químicos. El enfoque de Senevier equivalía a algo que uno podría denominar fisiología química. Con el tiempo, y para medir la cantidad de gas que despedían las hojas, Senevier empleó recipientes de vidrio de varios tipos. Quizás el más útil de estos vasos se parecía a un embudo invertido con un cuello cerrado y graduado. Para cada experimento, hojas sanas recién cortadas en la base de sus pecíolos se colocaron en el recipiente lleno de agua que luego se sumergió en un baño de agua más grande para eliminar todas las burbujas de aire. Luego, se podría colocar una base similar a un platillo sobre el embudo. Entonces, el aparato habría sido sacado del baño de agua e invertido como se muestra en la figura. Finalmente, el platillo se llenó con agua y luego se expuso el recipiente a la luz solar. A medida que pasaba el tiempo, la hoja liberaba gas y la cantidad producida podía leerse en las graduaciones del cuello del aparato. El gas obtenido era de hecho, una mezcla de oxígeno gaseoso y agua. El agua no es el único líquido desplazable,
Otros montajes emplean mercurio o instrumentos mecánicos como émbolos en pistones móviles, pero la idea es la misma. A medida que aumenta la cantidad de gas, la burbuja se expande ejerciendo una fuerza que da movimiento al objeto de medición. Interpretación del volumen de un gas. El volumen de gas es igual al tamaño del contenedor en el que se coloca el gas. Cuando infla un neumático o una pelota de baloncesto, está agregando más partículas de gas. El aumento en el número de partículas que golpean las paredes del neumático o el balón aumenta el volumen. A veces, en una mañana fría, una llanta se ve plana. El volumen del neumático ha disminuido porque una temperatura más baja disminuye la velocidad de las moléculas, lo que a su vez reduce la fuerza de sus impactos sobre las paredes del neumático. Las unidades más comunes para la medición de volumen son litros L y mililitros M. Sin embargo, las unidades de volumen tienen varios trucos. El símbolo del volumen litro puede ser L mayúscula cuando está solo o L minúscula cuando está acompañado de un prefijo como en mililitros ml. El otro problemilla concierne a las equivalencias con el metro cúbico, aunque un mililitro igual a un centímetro cúbico, que llamaremos igualdad de medidas cortas, un litro no igual a un metro cúbico, que denominaremos como la desigualdad de las medidas largas. Entonces, ¿por qué ocurre lo anterior, la igualdad de medidas cortas y la desigualdad de medidas largas? Para poder comprender esto, primero debemos entender muy bien qué significan los cuadrados en centímetros cuadrados o centímetros cúbicos. Comencemos con una igualdad lineal simple. Un metro contiene 100 centímetros lineales. Ahora vamos a ver qué sucede si elevo a ambos lados de la ecuación al cubo. Como elevé a ambos lados de la ecuación al cubo, la igualdad se mantiene, pero la representación aritmética al resolver los dos cubos va a ser diferente. 1 al cubo sigue siendo 1 y metro al cubo se representa simplemente como metro cúbico. Cuando este 100 sale del cubo, hay que multiplicarlo 3 veces por sí mismo, lo cual implica agregar otras dos parejas de cero. Y al resolver centímetro cúbico, pues va a quedar la expresión centímetro cúbico. El problema es que formalmente deberíamos expresar el centímetro cúbico con los paréntesis. Y así nos ahorraríamos una confusión frecuente, y es el hecho de pensar que el cubo de centímetro cúbico únicamente afecta a la unidad base, en este caso metro. Pero la realidad es que cuando el cubo afecta a una unidad, o cuando la potencia afecta a una unidad, no solo va a afectar a la unidad base, también va a afectar al prefijo decimal. Por lo tanto, el prefijo centicúbico no es 10 a la menos 2, sino que es 10 a la menos 2 elevado al cubo. Y eso es 10 a la menos 6. De hecho, si reemplazáramos este centicúbico como 10 a la menos 6, se cancelaría con este 10 a la 6 que está multiplicando y recuperaríamos la igualdad fundamental, un metro cúbico igual a un metro cúbico. Entonces, un metro cúbico equivale por definición a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Para obtener la igualdad que habría entre metro cúbico y litro, vamos a valernos de la igualdad de medidas cortas, es decir, que un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Y nos vamos a apoyar también en la definición del litro, en la cual un litro equivale a 1000 mililitros. Por lo tanto, un litro va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, puedo tomar 3 ceros y centímetros cúbicos de la definición del metro cúbico, y como ambos 3 ceros y el centímetro cúbico equivalen al litro, puedo reemplazar analíticamente, con lo cual obtenemos la igualdad entre medidas largas verdadera, y es que un metro cúbico son 1000 litros, o 10 elevado a la 3 litros, por definición. Por lo tanto, es erróneo pensar que un metro cúbico equivale a un litro, son 1000 litros. Por lo tanto, una medida de metros cúbicos es una unidad de capacidad bastante grande.
Por ejemplo, si habláramos de agua, eso equivaldrían casi a 1000 kilogramos de agua en un metro cúbico. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle me gusta, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.